Bueno, bienvenido Diego, ¿Qué tal? Denis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, estamos con Diego Estamato, de Roche Diabetes Care Argentina, con Denise Barmaimon, también de Roche Diabetes Argentina, y Oliver Compart, no sé, Compart. está Sí, conectada también, ¿no? te estaría sumando ahora en unos minutos. Se está sumando. ¿Quieren que la esperemos o...? No, ya podemos empezar. Está dividido en 2 etapas, así que podemos empezar. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, Diego y Denis nos van a estar presentando la optimización de la terapia dentro de un ecosistema abierto y Health Security, integración de seguridad y datos de Roche Diabetes Care Argentina. Correcto. Bueno, bienvenido, muchas gracias por sponsorear este evento y ser parte y poder contarnos todas las tecnologías que ustedes vienen implementando. Bueno, gracias, Cintia. Bueno, la verdad que muy contento de estar aquí. Estaba muy a la expectativa de poder compartir lo que estamos haciendo en Roche. Te cuento cómo es la presentación. Son dos momentos. Una primera etapa donde presentamos nuestra solución, cuál es nuestra visión de cómo se tiene que trabajar la diabetes, y una segunda etapa donde vamos a hacer foco más en la parte más de la infraestructura y la seguridad que está detrás de esta solución, de esta plataforma, ¿sí? Como bien empezaste vos, Cintia, hablando, esto es la parte de Roche Diabetes. La diabetes es una enfermedad que hoy está afectando a millones de personas y esto impacta en el sistema sanitario por todos los costos asociados que tiene, ¿sí? Y se prevé un alto crecimiento en los próximos años, ¿sí? También se la ha catalogado como una epidemia del siglo XXI, ¿sí? Esto implica que el día de hoy tenemos diferentes perspectivas para trabajar y dar una respuesta a esta enfermedad, ¿sí? Desde una perspectiva médica hasta una perspectiva económica, y después vamos a ver la perspectiva de temas de seguridad que tiene que ver con esto, ¿no? Desde la perspectiva médica, los desafíos actuales para poder responder a esa demanda creciente, ¿no?, que estábamos viendo un poquito recién, tenemos, por un lado, tener en cuenta la atención que deberían tener los médicos de más pacientes en un tiempo reducido, y que muchas veces esto puede llevar a la inercia clínica. La gran cantidad de datos, ¿sí?, que tanto de diabetes como de otros datos clínicos, y la descentralización de esa información. Y por otro lado, la educación y la motivación de la persona con diabetes es un gran desafío y un punto fundamental para lograr la adherencia y los objetivos clínicos. Y en cuanto a los objetivos económicos, esto como tema, estamos hablando de una enfermedad crónica y que impacta en millones de personas, obviamente afecta al sistema sanitario, ¿no? Entonces, hay costos asociados o inversiones que se tienen que hacer, y también cómo se gestiona esta población, ¿no? Cómo mantenemos la población de pacientes activos y sabemos qué dificultades tienen, qué recursos se van a otorgar a cada uno de estos pacientes, cómo se van a complicar o no estas enfermedades, y qué médicos van a tener que formar parte de esto, y estos médicos cómo gestionan a su vez a población de pacientes, ¿no? Hay un montón de interrogantes y de cosas que tenemos que gestionar cuando estamos hablando de esta enfermedad en particular, ¿no? Y la otra perspectiva que vamos a ver después con Olivier es, teniendo en cuenta que podemos gestionar esta enfermedad con una plataforma que vamos a ver, bueno, cómo gestionamos la parte de seguridad de estos datos, ¿no? Porque estamos hablando de muchas personas y de muchos datos, ¿no? Entonces hay una perspectiva que es de datos y de seguridad de los datos. La buena noticia es que ya hay muchos estudios que demuestran que cuando estas poblaciones de pacientes están controlados y disminuyen, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, tiene un impacto directo en los costos de los tratamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, se evitan enfermedades secundarias, internaciones, medicamentos. Entonces, lo mejor en este caso es trabajar desde una perspectiva del control clínico de estos pacientes en lugar de esperar las complicaciones, ¿no? Y eso es lo que visualizamos desde Roche, ¿no? Trabajar desde una perspectiva integral y personalizada, porque sabemos que cada persona que tiene diabetes es única, y en ese recorrido que hace esta persona va generando diferentes datos, va interactuando con diferentes personas, instituciones, y la visión que tenemos de Roche para poder darle una solución a esta epidemia es únicamente, por lo menos en nuestra visión, hacerlo desde un control integral y personalizado. Esto es,
teniendo en cuenta la visión, como una visión 360 del paciente, con todos los dispositivos de monitorización de glucosa o suministros de insulina, y los servicios y el entrenamiento que necesita una persona que tiene diabetes, junto con su familia. Creemos que es la única forma de atacar o de solucionar este problema, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Esto es nuestra visión, ¿no? Cómo lo vemos. Y si lo vamos viendo un poquito más en detalle, desde esta visión, esa visión toma cuerpo cuando vamos a conectarnos con diferentes fuentes de datos que genera este paciente, las diferentes fuentes de datos que interactúa con otras instituciones. Esos datos los vamos a recopilar y lo vamos a transformar en información de valor para el paciente, para el médico, para el sistema sanitario, ¿sí? Y va a ser personalizada porque cada paciente, junto con su médico, disculpa, personaliza, configura el tratamiento a medida, ¿sí? Toda esta plataforma que vamos a mostrar está totalmente configurable y personalizable para cada paciente, ¿sí? Entonces ya vayando desde la visión, que vemos esta población muy grande que vemos de pacientes en el mundo, de personas que van a tener diabetes o que tienen, y que queremos evitar o controlarlas, y desde una visión, en una perspectiva holística, 360 y personalizable, toma cuerpo con una plataforma que nosotros llamamos Roche Diabetes Care Platform, o la plataforma de Roche Diabetes, que va a ser el centro o el corazón de estas diferentes fuentes de datos de información, ¿sí? Básicamente hoy está compuesta por 5 módulos. Esto es una plataforma modular que va a estar en continuo crecimiento, conectándose con diferentes fuentes de datos y, como dijimos antes, transformando estos datos en información de valor, ¿no? Adelantándose y detectando, por ejemplo, uno de los módulos son patrones gráficos, que muchos de los médicos que trabajan con diabetes quizás ya están más habituados, pero va a tener diferentes módulos que permiten la gestión integral del paciente, ¿sí? Empezando un poquito a ver la plataforma como más en profundidad, esta es la pantalla de inicio, ¿sí? En donde se muestra la población de un centro X, con todos los datos importantes clínicos de los últimos 14 días. Pueden ver que tienen, bueno, nombre, apellido, algunos datos clínicos de diabetes, y si pasamos a la próxima, uno puede filtrar todos estos datos que tenemos de población general de acuerdo a lo que nosotros querramos buscar para tomar, por ejemplo, una conducta determinada. Entonces, uno puede filtrar, por ejemplo, por edad, por sexo, por tipo de diabetes. Y si vamos a un ejemplo, por ejemplo, en esta situación, imagínense que yo quiero buscar una población de pacientes adultos mayores de 65 años, con diabetes tipo 2 en múltiples dosis, que tengan un mal control metabólico por la hemoglobina glicosilada mayor a 9, como figura ahí, y una variabilidad menor al 35%. Entonces, voy a cliquear todos estos filtros y me van a aparecer en la pantalla esta que les mostraba de inicio los pacientes que cumplen con esos criterios. Una vez que entonces seleccioné ese grupo de pacientes porque quiero tomar una conducta, por ejemplo, de una atención más temprana de esos pacientes que necesitan atención y por ahí no a los que no tienen a los que tienen un buen control metabólico, puedo ir seleccionando un paciente en particular para ver más en profundidad a ese paciente y tomar, digamos, la conducta que necesite ese paciente en particular. Entonces, pasando a la próxima para poder ir metiéndonos en esas pantallas de los pacientes en particular, esta es la pantalla de inicio de un paciente en donde me muestra en forma como macro, ¿sí? Un montón de datos de importancia. Entonces tenemos, por ejemplo, los valores de glucemia que están fuera y dentro del rango objetivo, esto todo preseteado de acuerdo a la configuración que quiere el médico para esa persona. Tengo, por ejemplo, valores de estadísticas importantes en diabetes, como el riesgo de hipoglucemia, la glucemia media y la variabilidad. Y tengo, ven acá en el medio, todo lo que son los gráficos. Este es el primer gráfico que se muestra en la pantalla de inicio, pero si se fijan, hay un montón de pestañitas en las cuales uno puede ir cliqueando y abriendo otros tipos de gráficos que me van a permitir ver más en profundidad distintos tipos de situaciones de la persona con diabetes. Por ejemplo, acá cuando cliqueamos en la pestaña de diarios, tenemos forma de ver de distintas maneras, ¿sí? Dependiendo lo que esté buscando el médico en ese momento, los diarios de glucemia. Entonces, por ejemplo, ven que tengo una forma de distintos formatos que me permiten ver esos datos.
Y pasando a la próxima, también tenemos distintas pestañas que me van a permitir indagar sobre distintos tratamientos. Por ejemplo, en este caso, tratamientos sobre insulina, ¿sí? Sobre la relación basal-bolo, y en la pestaña de al lado tenemos, por ejemplo, lo que es el sistema de infusión de insulina. Entonces, lo que me va a permitir esto es ir indagando en cada paciente y profundizando en los temas que quiero ir viendo. Bien, hay aproximadamente unos 22 reportes o gráficos que le permiten, como decía Denise, profundizar desde una vista muy rápida y fácilmente identificar qué le está pasando a ese paciente, a detectar específicamente indicadores que permiten tomar decisiones y modificar el tratamiento, ¿sí? Y como hablamos de varios módulos, uno de los módulos, y también hablamos de gestionar los gastos o las inversiones que se necesitan para trabajar con estas grandes poblaciones de personas que tienen diabetes, uno de los insumos, no el único, uno de los insumos que se requieren son las tiras reactivas, ¿no? Que una persona tiene que hacerse de medición de glucosa. En este sentido hay uno de los módulos de estos 5 que presentamos que tiene que ver del control de las tiras, en el sentido de si esa persona se está midiendo, cuántas veces se está midiendo, y si hay hay una adherencia al tratamiento. Pero lo más importante para el sistema de salud es ver si estas tiras se están entregando y tienen un resultado terapéutico, ¿no? Y se puede prever, por ejemplo, los costos asociados en una institución, en un estado, los costos asociados de un insumo clave como son las tiras reactivas, ¿no? Y se puede planificar mejor y ver si los pacientes la están usando de la mejor correcta porque forma parte de la adherencia al tratamiento, ¿no? Esto es más o menos también lo que decía. Este concepto de personalización se va a ver también acá, todo es personalizable, entonces cuando uno configura el módulo, personaliza también el módulo de tiras, personaliza también cuántas cantidades de tiras y qué límites clínicos les va a permitir el médico, y si se dispara alguna de estas alertas, el médico debería tomar algún tipo de medida o cambiar la terapia, algo no está funcionando, y entonces hay que ver cómo se sigue la terapia, ¿no? Pero en este caso se alinean un insumo clave con objetivos terapéuticos, ¿no? Y una institución puede hacer este control que decíamos. Pasando a otro de los módulos, uno de los módulos muy importantes para el área médica es de los patrones, ¿no? Este módulo de patrones surge a partir de un estudio en donde se demostró que utilizando un software que detectaba patrones, se ahorraba tiempo en la consulta. ¿Por qué? Porque lo que hace es detectar en forma más rápida y más precisa situaciones que por ahí el médico hace en forma habitual con algo como más manual, ¿sí? Y esto entonces permite utilizar ese tiempo de la consulta, en vez de poder detectar cada uno de estos patrones, que por ahí lleva mucho tiempo, en utilizarlo en la educación del paciente, en poder ver esos datos que estamos viendo con el paciente y poder tomar una conducta entonces más precisa y más precoz. Metiéndonos entonces un poquito en el módulo de los patrones, este módulo revela 21 patrones que van a estar divididos en 5 grupos que tienen que ver con el control metabólico, tanto de hiper como de hipoglucemia, de variabilidad glucémica, de adherencia al tratamiento y de uso del sistema. Esta configuración, este módulo es configurable como todo en esta plataforma, es personalizable y como tiene muchos patrones, si uno tuviera que configurarlos uno a uno, por ahí demanda mucho tiempo. Entonces, esto viene con una configuración ya como preseteada, en donde uno puede elegir, dependiendo el tipo de perfil de pacientes, el tipo de terapia que usa ese paciente. Entonces, yo selecciono la terapia que utiliza, me da una configuración predeterminada y yo después puedo ir configurándolo y cambiando esa configuración si necesito en algún patrón en particular. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en este caso yo voy a necesitar que, voy a configurarle los valores de glucemia que quiero como hiper o hipoglucemias, voy a ponerle límites para esos valores y de acuerdo a todos estos parámetros que yo voy a estar configurando o que ya están configurados de acuerdo al perfil que elegí, me van a ir apareciendo estos patrones. Entonces, acá están los 5 grupos que yo les comentaba, en los cuales se dividen
estos patrones: hipoglucemia, hiperglucemia, variabilidad, uso de sistema y adherencia al tratamiento. Y en cada uno de estos patrones voy a tener como categorías. Por ejemplo, acá les cuento una categoría que a nosotros los médicos nos resulta muy útil en la consulta, y es, por ejemplo, ver si hay hipoglucemias después de haber utilizado una dosis o un bolo de insulina. Entonces, esto, pues quizás en la consulta uno tiene que estar viendo el valor de la glucemia, si tuvo hipoglucemia, si además se aplicó insulina, si esto se repite en el tiempo. Esto ya directamente el sistema me lo da rápidamente. Como todo en esta plataforma, tiene un sistema como de semáforo en el cual me va a ir marcando en rojo si el patrón se disparó, en gris si faltan datos o si no tengo datos para configurar esos patrones, y en verde si no se cumple con los criterios del patrón. Entonces, yo puedo ir rápidamente en estas 5 categorías viendo si el paciente tengo que tomar una conducta con respecto a estas situaciones. Entonces, yo sé que acá, por ejemplo, tengo el rojo, digamos, la hipoglucemia en rojo, entonces sé que voy a tener que hacer foco en esa consulta, probablemente en esa situación en particular. Entonces, bueno, eso es muy útil en la consulta porque ahorra tiempos y me permite detectar situaciones mucho más fáciles que si uno tuviera que hacerlo en forma manual. Y después hablamos mucho, que es parte del título de la presentación, como una plataforma abierta, ¿no? Y el desafío de tener una plataforma abierta con varias capas de seguridad, ¿no? En ese sentido, nosotros decimos que todos estos módulos y toda esta plataforma, que es modular y que es la visión que Roche tiene para gestionar la diabetes, tiene que ser abierta. ¿Por qué abierta? Porque nos vamos a conectar al día de hoy con más de 140 dispositivos, entre medidores de glucemias, bombas de insulinas y otros software no propietarios de Roche, porque vamos a tener la posibilidad de tomar un montón de estos datos y transformarlo en parte de lo que estuvimos viendo, ¿sí? En reportes, en patrones, en gráficos, y eso en una forma personalizada, y eso va a permitir que el sistema de salud pueda gestionar a esta gran población de personas en el mundo con diabetes. Entonces, por eso decimos que es una plataforma abierta, ¿sí? Básicamente, cuando uno utiliza esta plataforma, tiene diferentes formas de entrar datos, ¿no? Acá muy rápidamente es un diagrama donde podemos ver que hay medidores de insulina que no son propietarios de Roche y otros que son de Roche, y pueden ingresar por diferentes lugares, ¿no? Hay un portal del paciente donde puede hacer la descarga de estos datos de medidores de glucosa, y después tenemos equipos que tienen Bluetooth, y algo habíamos visto al principio, muy por arriba, ahora lo vamos a ver en detalle, una aplicación que forma parte de los módulos, que es MySugar, ¿no? Como otra fuente de datos. Estos 140 dispositivos o fuentes de datos que van a ir creciendo nos permiten después inyectarlo, meterlo dentro de la plataforma, y después obviamente va a tener una API disponible para también tener conexión con historias clínicas electrónicas, ¿no? Esto es más o menos un gráfico para explicar cómo se ve esta plataforma. Y cuando lo vemos cómo se va a conectar, por ejemplo, el médico va a tener visualmente, se visualiza así, conecta un dispositivo que sea de Roche o no de Roche, y se conecta, lo detecta y suben esos datos que tenga. Y como dijimos también, muy por arriba, ¿no? Lo que es MySugar. MySugar es una aplicación para sistemas operativos iOS y Android. Hoy actualmente la usan en más de 79 países, 2 millones de personas han descargado y la usan esta aplicación. Y lo más importante es que hay algunos estudios que detectan, determinan o prueban que hay una reducción de la hemoglobina glicosilada en pacientes tipo 1 cuando utilizan esta aplicación. Esta aplicación tiene una lógica de gamification. Esto quiere decir, hay desafíos y puntos para la persona vaya subiendo datos. Tiene casi 40 datos que la persona con diabetes puede subir, además de la glucosa. Se conecta con iOS, con Apple Health y Google Fit para traer también otra serie de datos, ¿sí? Y tiene un montón de funcionalidades. Por ejemplo, tiene un algoritmo que hace una estimación de la hemoglobina glicosilada, genera reportes, también las alertas. Esto habitualmente es usado por el paciente en todos estos países y se conecta con la plataforma, pero el paciente la puede utilizar ad hoc, por su cuenta, sin necesidad de conectarla. Obviamente, el mayor riqueza es cuando la conectamos con RDCP, con esta plataforma Roche Diabetes Care, y el paciente y el sistema sanitario puede aprovechar
todos los módulos y los módulos que van a venir, ¿no? Pero el paciente en sí mismo, por ejemplo, puede sacarle fotos a la comida y entonces detectar si hay algún patrón en su comida cuando come ciertos alimentos, en cierto momento del día, con ciertos ejercicios, y se dispara la glucosa o no, o también tiene que ver si, por ejemplo, está usando una lapicera de insulina y cómo es esa relación, ¿no? Y además lo que estamos haciendo últimamente en el mundo, utilizando MySugar, como sabemos que estamos en momentos de aislamiento, esta aplicación genera un reporte y ese reporte en muchos países, incluso en Argentina, ese reporte que genera la aplicación, se la puede mandar el paciente a su médico para que haga un seguimiento a distancia, ¿no? Esto también forma parte, es una aplicación, pero también lo consideramos como un módulo de Roche Diabetes Care Platform. Y ahora, como les conté al principio, esta presentación tiene 2 etapas. Una es mostrarle esta visión que tenemos de Roche de cómo debería ser o cómo creemos que vamos a trabajar con la diabetes en los próximos años. Y la segunda parte es, bueno, todo esto tiene una infraestructura, tiene una seguridad, tiene un montón de datos. Y en ese caso ahora le voy a dar la palabra, si está funcionando todo bien, le voy a dar la palabra a Olivier, que es VP de Roche Diabetes a nivel mundial, que nos va a explicar, bueno, qué hay detrás de esto, ¿no? Cómo es la infraestructura y la seguridad para soportar esto a nivel mundial, ¿no? Así que retiro mi presentación. Pero no sé si está Olivier acá o no. Hola. Diego, me parece que Oliver no entró a la sala. ¿Entró? Bueno, No. aguardame. Ahí ya le digo, porque sé que está conectado, pero me parece que no en Por ahí esta tenían sala. un problema. Ah, ok. Será muy interesante, igual. Mientras tanto, Denis, si querés te puedo hacer una pregunta. Sí, Claro. sí, hagamos. Bueno, me pareció muy interesante que esté todo esto, que ustedes ya hayan planteado esta solución en forma interoperable, de que puedan conectarse con diferentes dispositivos de salud, que es lo que, asegura que a largo plazo van a poder adoptar en forma sustentable las aplicaciones. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué tipo de institución o qué tipo de organización es la que probablemente les demande o necesiten esta tecnología? ¿O para qué tipo de organización es más efectiva esta tecnología? Mira, muy buena pregunta, Cintia. Te cuento, nosotros en la experiencia que tenemos hay de todo, como tan diverso como los organismos de atención de salud, ¿no? Las instituciones, las clínicas. Es muy diverso. Hay instituciones, clínicas o obras sociales que tienen más desarrollos tecnológicos, tienen historias clínicas electrónicas, tienen su registro de pacientes, y ahí por ahí aprovechan esta conexión que tenemos entre los sistemas. Pero también hay lugares que no tienen ni siquiera un registro, no saben cómo son sus pacientes, cómo están siendo controlados, y en ese caso simplemente llevar un registro de los pacientes, el tipo de diabetes que tiene, también les sirve. También lo que hemos visto en diferentes países es que estas plataformas les permiten a los sistemas de salud, a los organismos, quizás optimizar sus procesos de atención para las personas que tienen diabetes, ¿no? Pueden optimizar esto. Según los gráficos, en algunos países, por ejemplo, algunos gráficos son vistos no por especialistas, ¿no? No por especialistas, digo, diabetólogos, y con estos paneles de control, estos gráficos, reportes, que son fácilmente de lectura para interpretar qué está pasando, lo puede ver un médico que no sea especialista, diabetólogo, y sí cuando se detectan algunas alertas, algunos semáforos, pasarlo, en ese caso, a un diabetólogo. Entonces, pueden optimizar algún lugar que no tenga especialistas, no tenga médicos diabetólogos, puede utilizar esta herramienta y pasarle a los pocos diabetólogos que tengan en caso de que fuera necesario el tratamiento. Así que, Cintia, contestando tu pregunta, sirve para todo, digamos. Hemos visto instituciones muy complejas con sus sistemas, a otros lugares que no tienen absolutamente nada de control de sus pacientes. Hay de todo, ¿sí? Así que sí. Y la aplicación mobile, ustedes ya la tenían desarrollada anterior, digo, a la plataforma, ¿no? Sí.
Te cuento cómo funciona, Cintia. Esa aplicación es muy buena, es una linda historia. Esa aplicación fue desarrollada en Viena por personas que tienen diabetes, entonces la pensaron desde el inicio en sus propias necesidades como pacientes. Estaban pacientes que estaban totalmente empoderados en gestionar y controlar su diabetes. Recientemente esa aplicación, esa compañía fue adquirida por Roche y la siguió desarrollando desde la perspectiva del paciente. Entonces, sí, esa aplicación ya funciona hace unos cuantos años y ya funciona en Argentina. Acá la usan miles de pacientes. Como te decía en la presentación, hoy la usan a nivel mundial 2 millones de personas que tienen diabetes, ya sean tipo 1 o tipo 2. Y lo que hemos hecho en los últimos años es conectar esa aplicación que ya venían pacientes empoderados y utilizándola, y la hemos conectado a Roche Diabetes Care Platform, ¿sí? En este caso, como decía al principio, la pueden usar por su cuenta, cada paciente la descarga desde la tienda de Google y de Apple, y la usa por su cuenta, o bien ahora va a tener la posibilidad de conectarla con RCP, junto con esto lo gestiona el médico, con la plataforma, y en ese caso, con esa autorización y ese vínculo que genera el médico mediante nuestra plataforma, el paciente puede entonces, sin hacer nada, todos esos valores glucémicos que él carga, viajar automáticamente a esta nube, y el médico gestiona desde allí, ¿no? Perfecto, bueno, muy interesante. Uh-huh. Javier, ¿estás ahí? ¿Querés Sí, yo tenía una pregunta para Denise y para Diego. Me parece que lo interesante de esta herramienta es que yo creo que fomenta la participación del paciente también, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, les quería preguntar si tenían algún tipo de feedback o de evaluación de cómo percibieron los pacientes el uso de esta herramienta, o cómo se sintieron antes y después, si les cambió algo, si les mejoró su relación con su enfermedad, o cómo ellos, o las conductas. ¿No? Sabemos que la diabetes es una enfermedad que requiere mucho del paciente, ¿no? Hay dos fuentes para responder eso. Tenemos como dos casos, dos fuentes. Primero, MySugar es, dentro de las aplicaciones de gestión de diabetes, es la que mejor reputación o comentarios tienes en las tiendas, ¿sí? Tiene 4.7 estrellitas, de los que saben de aplicaciones en las tiendas, sumando 2 millones de personas, tiene 4.7 estrellitas, tanto en las dos tiendas, y ahí cualquiera puede entrar y ver todos los comentarios. Esa es una parte, y después tenemos lo que nos comentan los médicos que utilizan en su práctica y le recomiendan MySugar a sus pacientes. En ese caso creo que Denise puede contestar de experiencia que nos han comentado médicos en la Argentina, ¿no? Sí, exacto. La verdad que con respecto a la utilización de MySugar, los médicos, especialmente en este último tiempo, con el tema de la pandemia, lo están recomendando un montón porque les sirve mucho para la comunicación. Esto que vos decías de la participación, ¿no?, del paciente en su tratamiento. Uno de los desafíos que habíamos hablado al principio que tiene, digamos, desde el lado médico, esto del empoderamiento, de lograr adherencia. Esta herramienta ayuda en eso. Es una herramienta como muy fácil de usar, es muy amigable, muy linda, tiene algunos desafíos en los cuales los pacientes pueden como ir avanzando, y lo que tiene también de bueno es que pues, se pueden generar reportes que se los pueden mandar a los médicos para poder hacer estas consultas virtuales que se está haciendo ahora en estos tiempos. Entonces, la verdad que en estos tiempos está como súper valorado, tanto por los médicos como por los pacientes. Uh-huh. Te perdimos, Cintia, no te escucho. Cintia, Sí, yo también quiero preguntar algo. Bueno. A ver, esperen, porque justo Sí. se presentó Oliver. ¿Quieren que se presente todo este bloque de preguntas o prefieren que presente Oliver y después... Dale, que presente Oliver para aprovechar Y- el tiempo, así llegamos en tiempo. Parece Creo que la genial. parte de seguridad y datos me parece sumamente importante. Pero no sé si lo No hay tenemos drama. contado, se cayó la conexión o no. Recién estaba. Sí, por eso. Bueno, no. Si no, Fernanda, tenías una consulta, Sí, la podemos aprovechar hasta que se sume Olivier. Bien.
Bueno, en realidad tiene como dos partes, la consulta y en parte ya la contestaron porque es parecido. Yo te dije, Denise, que los médicos pensamos todos parecidos, Javier también es médico. Destacable, el aspecto de la aplicación es realmente bonita. Es realmente bonita. Es lo que yo me dedico a hacer más fuertemente. Ustedes para el diseño de la aplicación, no sé, usaron técnica UX, incorporaron pacientes, porque más allá de que los pacientes nos dicen qué es lo que quieren usar o qué quieren registrar, también nos dicen cómo quieren ver las cosas. Sí, es una buena pregunta también. Mira, te cuento, nosotros en Roche, y ahí va a estar más al tanto Olivier, que está a cargo de todo su equipo, tenemos un concepto de co-creación. Primero, en términos de MySugar, fue creada por personas que tenían diabetes, incluso hoy, ¿sí? Los líderes que están allí son personas que tienen diabetes, entonces la pensaron desde su lugar. Y después toda la plataforma que vimos, que se conecta con MySugar, todo Roche Diabetes Care Platform, trabajamos con un concepto de co-creación. Esto es, hacemos MVP, ¿sí? Un MVP, como todos conocen, Sí. y eso lo vamos validando con los diferentes médicos, pagadores del mundo, y co-creamos estos productos. Todo lo que van a ver de las pantallas fue validado en diferentes lugares del mundo con médicos, con gente de la administración, economistas, gente que va a utilizar esta herramienta y nos dicen si es lo que estamos haciendo es lo que necesitan, ¿sí? Tanto el look and feel como las funcionalidades, ¿sí? Toda la user experience como las funcionalidades y los reportes. Bueno, ahora que se sumó Olivier, después de las conexiones. Ahora lo dejamos a Olivier y después yo sigo preguntando cosas. Dale. Vale, muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Pues después de lo que se ha presentado sobre RDCP, me gustaría ir un poco más, quizás por un lado técnico, y entrar sobre todo el tema no solo de ecosistema abierto, pero también con un enfoque en la parte de seguridad y privacidad, que son temas hoy en día imprescindibles para pacientes, para médicos, dentro de todo el tema de salud y de los datos que se juntan y que se agregan dentro del día de un paciente. Si miramos un poco los beneficios y los riesgos de la tecnología hoy en día al nivel de salud, podemos ver que hay aplicaciones como en todo, como el e-commerce, pero en tema de salud hay casi aplicaciones para cualquier enfermedad y esto es algo nuevo que existe desde un par de años. Y realmente es importante de notar que diabetes es la segunda enfermedad donde más aplicaciones hay. Después de todo el tema de salud mental, de comportamiento. Diabetes es la segunda enfermedad que se trata por la necesidad de seguimiento del paciente y también porque hoy en día el teléfono móvil se ha convertido en un dispositivo médico. Medical. Es que hay tantas aplicaciones, tantos sensores, tantas cosas que pasan por un teléfono que se han aprovechado para hacer todo esto. Y lo que también es muy importante es que cuando se pide a pacientes y se pide a gente que está utilizando estas aplicaciones, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el riesgo más alto que podéis ver en el uso de estas aplicaciones? Pues la primera cosa que sale es el tema de seguridad y privacidad. Se sabe mucho de mí con mi teléfono. ¿Cómo se van a tratar estos datos? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? ¿Realmente se necesita colectar todo? Hay una preocupación muy alta y totalmente justificada porque hay tantas compañías que aprovechan estos datos para hacer modelos de patrones, pero también para vender a otras compañías por uso más comercial y de marketing. Y es muy importante de saber exactamente si voy a compartir, quiero que se comparte con la gente adecuada y quiero poder actuar sobre esto. La segunda parte también
eso es muy interesante, es la limitación de funcionalidad. Estamos en una transformación digital, estamos hablando de muchas cosas a distancia, estamos hablando, pero también se nota que hoy en día hemos llegado a un punto que no es lo que se espera un paciente que también tiene sus propias limitaciones, y eso es importante. Entonces, nosotros, como muchos otros actores del mercado, pues intentamos cambiar e intentamos aportar algo un poco más innovador, pero también de uso más fácil para los usuarios. Eso también es una parte muy importante. ¿Por qué de uso más fácil? Porque estos datos médicos, todos estos datos crecen y crecen y crecen. Es increíble el volumen de datos. Bueno, cada uno lo ha notado. Si ustedes se acuerdan de los portátiles, de los móviles de hace 10 años o de hace 15 años, pues no había tanta memoria, no había tanto espacio en disco, no existía toda la parte de storage en la nube. Todo esto se ha desarrollado y sigue creciendo. Y cada dispositivo manda un montón de datos que no sean todos relevantes, que es muy difícil y muy complejo clasificar estos datos. ¿Cómo nos aseguramos de los datos que realmente hay que proteger? ¿Y qué hacemos para proteger esos datos? Para también que sean interoperables, que sean compatibles entre ellos, porque las fuentes y los formatos a veces no cuadran. Y también cómo incorporamos esto dentro de una tecnología para que el médico, además de ser médico, no tenga que ser también un ingeniero informático. Y cómo esto realmente aporta algo en no solo la predicción, pero también la prescripción hacia el paciente, y que realmente pueda tener una utilidad demostrable y que se puede notar y poder estudiar y validar la evolución del paciente o cómo se mantiene en rango con estos datos, ¿no? Pero es un reto muy importante también dentro del mundo digital de la salud hoy en día. Estos datos también hoy tenemos, o sea, una compañía sola no puede tener un ecosistema completo, cerrado, o lo va a tener, va a ser de forma muy limitada y va a ofrecer solo una parte de lo que se necesita. Hoy tenemos que encontrar varios socios, tenemos que encontrar otras compañías que ofrecen otro tipo de dispositivo, otro tipo de plataforma, otro tipo de solución para integrar y para permitir que un paciente que tenga un glucómetro, un pen de insulina, una bomba distinta, pues no tenga que tener otra plataforma, otra aplicación, otra cosa que pueda integrarlo dentro de una solución única o de una solución global. Y lo que estamos haciendo hoy es de integrar estos socios. Ya tenemos nosotros con MySugar, es una cosa que ya Diego ha mencionado, pero también tenemos otros socios que están haciendo otros dispositivos que integramos dentro de nuestro sistema para tener una correlación de estos puntos de datos. En un futuro, eso tiene que ser agnóstico. En un futuro, un paciente tiene que tener la posibilidad de añadir cualquier dispositivo de una manera transparente, que sea de diabetes care o no, que sea de diabetes o no, y todos estos datos tienen que permitir o tienen que dar un valor añadido al seguimiento del paciente. Me explico. Hoy tenemos insulina, tenemos glicemia, tenemos estos datos que son la base de los datos para hacer seguimiento de un diabético, además de tipo 1. Pero mañana pondremos más datos de alimentación, más datos de deporte, más datos fisiológicos, más datos directamente, los resultados de análisis, por ejemplo, que permiten tener este perfil. Y esta visión del paciente es suya y podrá compartirla o no con todos los actores
de salud, pero no solo de salud que le van a pedir esta información. Eso es un poco la visión que tenemos, y cuando estamos hablando de IPDM es un poco por donde vamos. Un ejemplo de esto es dentro de nuestro ecosistema, nuestra plataforma, que es RDCP, donde es un poco confuso, es que es la plataforma de la solución hacia los médicos, pero también es el nombre del ecosistema de la plataforma. Y aquí tenemos ya una integración con varias soluciones nuestras, MySugar, SugarView, que es una aplicación que reemplaza el glucómetro tomando una foto de una tira de Active, pero también integración en Estados Unidos con una compañía que se llama Kia Innovation, que está haciendo otros seguimientos con otros dispositivos de pacientes más de tipo 2 con hipertensión y con problemas cardiológicos. Y también es la integración, como lo he mencionado, trabajar con Fitbit o con cualquier dispositivo que está haciendo el seguimiento de deporte, y entrar no solo nuestros glucómetros, nuestras bombas, pero tener la posibilidad de integrar hasta 140 dispositivos de otras marcas dentro de la solución. Que sea por la parte web, como lo hemos visto con RDCP, pero también con el software que tenemos de SmartPix y la integración de todo esto. Es que al final todo esto tiene que ser transparente para los pacientes, para también las familias de los pacientes. Empezamos a tener muchas preguntas y toda la parte que hemos desarrollado al nivel del portal del paciente es para poder compartir este portal, este acceso con los padres que tienen un hijo o una hija diabética, pero también con los hijos de padres mayores que tienen diabetes y que no viven siempre en la misma ciudad, y de poder tener un poco de visibilidad sobre las pruebas que están haciendo, cómo se mantienen en rango, todo esto. Por supuesto, médicos, enfermeras y toda la gente que trabaja en el sector de salud tiene que tener acceso a estos datos. La implicación que tiene esto al nivel de la interoperabilidad nos trae otros retos, otras cosas que hay que tomar de manera muy, con un enfoque muy importante, ¿no? Es toda la parte de consentimiento, toda la parte de gestión de seguridad, como lo he dicho, que el paciente sea informado todo el tiempo de lo que está compartiendo, de los datos que se colectan, del porqué de estos datos. Argentina es muy parecido al nivel de privacidad, al nivel de seguridad con otros países de Europa. Por eso se considera como un país adecuado al nivel del tratamiento de los datos. Y esto se nota que hoy en día la base RGPD es la base que es la más común en muchos países. Y cada país que viene con un proyecto de ley sobre privacidad y seguridad de datos se inspira muchísimo de esto. Hay unas diferencias, pero la base es la misma. Y eso, la parte realmente muy interesante de este punto es que es lo que empuja interoperabilidad, porque los datos son míos, son de yo como paciente, no son de una compañía como Roche o Abbott o quien sea. Estos datos son míos. O sea, si yo compro un dispositivo, los datos que va a generar este dispositivo, en un mundo perfecto, tendría yo la posibilidad de compartirlo en tiempo real con cualquier actor que decido yo. Y eso realmente será una parte clave en el futuro de la salud digital, porque nos forza y va a forzar a todos los actores de realmente empezar a compartir y a trabajar más juntos, cuando quizás el sector de la salud no es el mundo donde más acuerdo y trabajo conjunto entre competidores, estoy hablando, tradicionalmente no ha sido una parte fuerte. Entonces, esto, la parte de consentimiento, poder gestionar esto, ayudar a los pacientes que realmente puedan ver quién ha compartido y con quién, y la posibilidad de explicarles, si tú compartes los datos con un especialista
o con nosotros para la plataforma, pues vas a tener también beneficios como la posibilidad de tener nuevas analíticas sobre tus datos, nuevas recomendaciones que podemos hacer directamente a tu médico, pero que también podemos enviarte como a ti personalmente para que puedas tomar medidas y quizás tener una gestión mejor. Hay una generación nueva de pacientes también que está mucho más enfocada a datos, que está mucho más technical savvy, o sea, que está mucho más interesada para toda la parte de aplicaciones y tal, y nos llegan preguntas a veces técnicas de pacientes más jóvenes que son un poco más geek sobre cómo se desarrolla, cómo están, dónde están mis datos y todo esto. Es una parte que realmente tenemos que seguir empujando y porque es así que podemos proporcionar realmente una ventaja hacia los pacientes. Así os puedo dar un ejemplo de lo que explico de interoperabilidad. Seguramente habéis visto ya la integración de MySugar con RDCP, los datos que pasan en tiempo real. Eso es Roche con Roche, es más fácil, pero hemos hecho también otras conexiones con otras soluciones. Hoy en día lo tenemos con Eversense, lo tenemos con el EcoPen 6 de Novo, que es lo interesante es que utiliza otro protocolo, no es Bluetooth, pero pasa por NFC. Y tenemos de cloud to cloud, tenemos hacia NFC con la aplicación de MySugar, lo tenemos con un reader que va directamente a SmartPick Software, pero que también lo puede poner directamente en RDCP. Y este ejemplo, lo interesante es que estamos trabajando con otra compañía en Francia que tiene también un pen de insulina que estamos integrando. Y además de todo lo que hemos integrado como terceros que he mencionado, 140 dispositivos. Pero lo interesante es realmente de ver cómo nosotros integramos o dejamos integrar a nuestros dispositivos en otras aplicaciones, en aplicaciones de terceros, también integramos en otros sistemas. La parte que ha cambiado mucho es esto, es poder asociar dispositivos de otras marcas utilizando protocolos estándares, utilizando la misma capa de seguridad para todos y se nota que se hace más fácil el desarrollo de poner la misma capa de seguridad dentro de todos los dispositivos como compartimos. Y si el dispositivo de un tercero no tiene este mínimo, pues no se integra. Y como nosotros, si no tenemos los requisitos de la plataforma o del tercero con quien tenemos que integrar, pues tampoco se integra. Eso yo creo que nos permitirá en un futuro estandarizar un poco más, no solo los dispositivos, pero la capa de seguridad y el tipo de dato para que realmente tenga el valor añadido que he mencionado al principio. Esto es, yo creo que será algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que poner dentro de este ecosistema que he mencionado para un intercambio de información que sean con datos directamente llegando del paciente con MySugar o llegando de otra solución que no sea MySugar. Trabajamos también con otras aplicaciones en otras partes del mundo, pero que también que el médico o la persona trabajando en el sector de salud tenga acceso a la plataforma o que sea también con un tercero que tiene otro interés en tener acceso a los datos, que puede ser un seguro privado, que puede ser cualquier cosa. Cuando estamos hablando de estándar, FHIR es el estándar de los datos a nivel de salud, porque es un nuevo estándar que ha evolucionado desde HL7 y que realmente hoy en día permite la integración con sistemas en hospitales, con otros software, que realmente es muy, muy importante para nosotros. Entonces, todo está basado sobre un modelo de FHIR con una capa de seguridad y privacidad
y de modelo de autorización que hemos definido para tener lo que llamamos nosotros, bueno, los health records, ¿no? Y a partir de ahí, pues se van a definir porque cada aplicación, cada solución tiene su propia base de datos, su propio modelo, y a partir de ahí se va a definir exactamente qué tipo de consentimiento tenemos. Si el paciente nos ha dicho, sí, yo estoy de acuerdo en compartir mis datos con Roche porque quiero que se puedan analizar, quiero que pasen por los algoritmos que tenéis para tener más input a mi médico. Entonces, a partir de ahí se pondrán en toda la parte de pseudonymization, es decir, se reemplaza los parámetros personales por un código, pero se puede identificar la persona, un poco como se hace cada vez que se van a un laboratorio o que se hacen pruebas. La parte de anonimización es parte, no estoy de acuerdo con compartir mis datos, no quiero que mis datos personales salgan, entonces anonimizamos los datos. Y todo este proceso lo hemos trabajado con una compañía alemana que valida todo esto, TÜV, para que nos digan si lo estás haciendo bien. Y hemos validado con ellos y tenemos una certificación que la anonimización de los datos respeta realmente todos los parámetros legales que se tienen que tomar para anonimizar los datos. Entonces, a partir de un dataset anonimizado no se puede volver a identificar a las personas. Y también otro acuerdo que tenemos con terceros de cómo compartimos datos. Por ejemplo, ya he mencionado Novo Nordisk con el PEN, pues qué tipo de datos compartimos con ellos y qué tipo de datos ellos comparten con nosotros, siempre cuando el paciente esté de acuerdo y siempre con una finalidad óptima, o sea, no compartir datos por compartir datos, que entre dentro de un modelo para que después tengamos este data lake donde podemos hacer muchos ensayos a nivel medical, a desarrollar un montón de algoritmos. Y esto es una parte que nos ha permitido mejorar un algoritmo de detección de complicaciones de riñones en pacientes diabéticos en Estados Unidos el año pasado, pasando de una base de un estudio que se hizo con 6.000 pacientes a 200.000 pacientes. Y ahí se han optimizado la predicción de complicación de una manera de más de 70%. O sea, y todo esto es gracias al uso de datos. Entonces, más datos tenemos y más podemos ir de un modelo como hoy en día es más, hacemos el análisis a posteriori, de llegar más a un modelo predictivo, es decir, con esta población y gestión de enfermedades de población para definir nuevos modelos. Todo esto siempre dentro de una evolución de seguridad. Lo importante es que realmente lo que ha cambiado un montón en el mundo de la salud y pasando a la era digital es que antes un dispositivo se ponía en el mercado, se había hecho una evolución, un estudio de seguridad y tal, y se distribuye a los pacientes. Y hay muy poca interacción. Claramente, cuando se detecta un fallo de seguridad grande, se hace un recall de producto, se cambia y tal. Hoy en día, cada versión, cada cosa que estamos haciendo a nivel digital, pues siempre va evolucionando. Siempre hay una iteración, siempre hay una parte nueva. Y la parte de seguridad y privacidad tiene que venir encima de esto. Con un nuevo tipo de datos, con un nuevo acuerdo, con un nuevo flujo de datos, con un cambio de arquitectura, con cualquier cosa que tenga un impacto en el ecosistema, se tiene que volver a hacer este ciclo de análisis y este ciclo de remediación al nivel de seguridad para siempre siempre asegurar que tengamos el nivel no solo un nivel que sea pedido por las regulaciones, porque esto viene por defecto, o sea, GDPR, HIPAA, todas las normas son claves y esto tenemos que respetarlo. Pero también tener un nivel de control sobre todos estos cambios para asegurar
a los usuarios que se toman en nota y que realmente mantenemos el mismo nivel en cualquier arquitectura, en cualquier flujo, en cualquier solución que sea nuestra o que sea de terceros. Eso es importante y por eso, y acabaré con esto, cumplimos con todas las normas hoy en día y vamos cada vez más dentro de unas certificaciones, dentro de una validación, no solo a nivel medical, porque, como sabéis, ya hay una nueva legislación en Europa sobre los dispositivos medicales, pero también es mantener certificaciones a nivel de ISO, mantener certificaciones a nivel de GDPR, y tenemos muchos audit internos también que tenemos que ser HIPAA compliant para Estados Unidos, o cuando lanzaremos en China, trabajar con la FDA China, del punto que es, mantenemos este nivel de certificación no solo para tener una pegatina en una diapositiva, ¿no? Es también para entender cuáles son las necesidades y cuáles son las normas que tenemos que cumplir para asegurarnos de estar siempre al tanto de los cambios y de lo que está pasando. Como se actualiza un ordenador cada día, pues se tiene que actualizar una solución cada día también. Un cambio de teléfono, un cambio de sistema operativo de un teléfono. O sea, cualquier cosa es un mundo tan dinámico que si no tenemos este framework, este cuadro por encima de todas las soluciones, no podemos mantener un nivel y solo necesitamos un fallo o no estar al tanto de unos cambios que están pasando o dentro de nuestra organización o fuera para tener un riesgo. Y lo que queremos realmente limitar son los riesgos hacia el paciente. O sea, la interoperabilidad, tener un ecosistema abierto, poder trabajar con muchos socios es el futuro, mientras siempre lo estamos haciendo dentro de un framework de seguridad, de privacidad, para asegurar que protegemos también a los pacientes y a los médicos que utilizan la plataforma y las soluciones. Y con esto he acabado. Ahora supongo que hacemos preguntas, ¿no? Sí, ya nos dirá Fernanda o Cintia. Sí, acá tenemos algunas preguntas, justo la que se estaban haciendo en YouTube, la respondió Oliver, que era relacionadas con el tema de la seguridad, que habían considerado las normas ISO de seguridad en información de salud, la 27799, pero bueno, ya Oliver explicó muy bien todas las normas que respeta y que cumple el ecosistema, así que está muy bien. Tenemos otras preguntas, algunas relacionadas con el tema de la interoperabilidad y la necesidad de generación de estándares para la comunicación entre dispositivos. O sea, es tanta la comunicación, las interfaces que deben realizarse, seguramente muchas de ellas las hayan tenido que realizar ad hoc con las especificaciones de los fabricantes de los dispositivos, la pregunta es si ¿creen ustedes que sería necesario, útil, o si existe en alguna medida algún estándar de comunicación de dispositivos de este tipo con aplicaciones, o si ustedes consideran que es necesario crear esos estándares? Es muy buena pregunta. Y es un poco mi día a día últimamente, porque tenemos muchos retos con esto. No solo, o sea, cuando miramos los protocolos, y he mencionado NFC, pero solo podemos hablar de Bluetooth. Bluetooth con Android, con iOS, con Apple, con las diferentes versiones, con las diferentes capas de seguridad, con los diferentes dispositivos.
hoy en día desarrollar una aplicación e integrar un dispositivo así es más complejo de lo que tiene que ser. Y nosotros en Roche estamos con un protocolo, con un estándar, que es el protocolo de Continua, que es un estándar de cómo se integra un dispositivo en una aplicación. Y hemos llegado a los límites de este protocolo, de este estándar. Lo que tenemos o lo que estamos haciendo, estamos trabajando en desarrollar un SDK para la integración de nuestros dispositivos, para ofrecerlo a las aplicaciones, a las compañías que quieren integrar o que quieren realmente poner nuestros glucómetros dentro de su aplicación. Y yo creo que es un poco por aquí que vamos a desarrollar. El estándar no lo sé. Me gustaría mucho, pero cuando veo las compañías de teléfonos que van en caminos distintos, cuando ya Apple está empujando NFC cuando había dicho que no, lo veo muy difícil de llegar a un estándar fácil de integrar. Además, un dispositivo medical no tiene los mismos requisitos para hacer un pairing que un Fitbit o que otra cosa más sencilla. Entonces hay siempre un protocolo de encripción, de autentificación, todo esto que pone una capa de complejidad sobre esto. Yo creo que cada proveedor de dispositivos tendrá que llegar con unas herramientas, además del dispositivo, a dejar al que pide integrar sus dispositivos, que no sea solo aquí tienes mi glucómetro, utiliza el protocolo de Continua para integrar y ya está. No, yo creo que será más así hasta que lleguemos quizás un día a un estándar, pero me parece difícil mientras tengamos Android, iOS, será muy, muy difícil al nivel, y estoy hablando solo al nivel de móviles, al nivel de ordenador y de backend, quizás con Fire, que realmente puede ayudar a tener este estándar. Perfecto, eso en cuanto a los mecanismos de comunicación, a los canales de comunicación, en cuanto al contenido de la información que se transmite, la semántica de lo que se transmite. ¿Hay algún tipo de convención o de regla o de norma o de estándar que se pueda también que pueda aportar a eso, más allá de los mecanismos? Bueno, si estamos hablando del formato del intercambio de datos, hoy en día hay muchos estándares que están alrededor de Fire, por ejemplo. Se pasa JSON desde una aplicación, se puede tramitar, se puede abrir, se puede agregar de una manera más fácil. Si estamos realmente hablando de contenido, yo creo que la parte más difícil es cómo filtrar, cómo identificar los datos relevantes de todos los dispositivos, de todo lo que tiene una persona. Cuando tiene un reloj inteligente, cuando tiene un teléfono móvil, si tiene una bomba de insulina, si tiene un glucómetro, si tiene un CGM, o sea, en función de todos los dispositivos, ¿cuáles son los datos que realmente son importantes? ¿Cómo se van a agregar? ¿Y qué vamos a hacer con estos datos? Hoy en día hemos identificado, tenemos unos patrones ya que se han puesto en la plataforma en función de estos datos que recibimos, pero yo estoy convencido que de aquí a 10 años tendremos mucho más conocimiento de la evolución de enfermedades gracias a los datos. Además de hacer el seguimiento de todo esto, pero tener estos datos en tiempo real ayudará a un montón en la parte de gestión de la población. Perfecto, Olivier. Otra pregunta que tenemos es si tuvieron dificultad para la adopción de estas herramientas, sobre todo por parte de los pacientes que por ahí son más añosos y no están
por ahí están habituados al uso de la tecnología o no son nativos digitales. Claramente, como todo, ¿no? O sea, hoy en día hay muy pocas aplicaciones que uno utiliza cada día por su propia voluntad. O sea, que cuando yo veo, por ejemplo, o sea, aplicaciones que se tienen que usar sí o sí, es la aplicación del banco, para empezar. Porque hay muchos bancos donde no se van, la gente no se desplaza más, hay muchas cosas que se hacen por ahí. Y después son aplicaciones más de ocio o para divertirse o cosas de estas. Una gestión de enfermedad, tener una aplicación, mantener al paciente muy centrado en su aplicación, que la use cada día y tal, es muy difícil. Es muy, muy difícil y tenemos que aportar otras cosas para la adopción. Y la adopción no es tan... Lo más difícil es, una vez que se ha descargado, una vez que ya se ha dado de alta, es qué hacemos para que empiece a usarla y para que se mantenga dentro del sistema y que mantenga su rutina y que también se pueda, quizás no divertir, pero que no sea tan complicado o tan fastidioso de usar esta aplicación. ¿Qué beneficios puede tener él, además de tener que hacerlo porque tiene una enfermedad? Y esto es un reto muy, muy difícil. Yo creo que MySugar lo está haciendo bastante bien. Y esto se ha notado por los usuarios, pero que todavía hay más cosas que se puede hacer a este nivel y estamos trabajando mucho para mantener los usuarios activos en la aplicación. Una pregunta que hay también en la audiencia es si el nivel de seguridad es similar al del sistema financiero. Yo espero que un poco más, porque financiero solo se puede hacer daño al bolsillo, ¿no? Con un paciente se puede hacer mucho más daño, y hasta daño físico. Entonces espero tener una capa de seguridad que sea tan importante, o igual o mejor a la de los bancos. Los bancos tienen unos estándares muy específicos. Para tarjetas de crédito es PCI DSS. Hay unos estándares muy bien definidos. Al nivel de salud, por la evolución, se está poniendo estos niveles y estas normas. Porque también la evolución ha sido más rápida y es más reciente. Pero yo estoy convencido que de aquí también a unos años tenemos unas nuevas normativas al nivel de seguridad de salud aún más fuerte y siempre para proteger la seguridad del paciente. Félix Martín nos pregunta si se podría integrar esto en alguna experiencia. Bueno, yo amplío un poco de docencia, ¿no? Si se puede utilizar estas herramientas para la docencia. Precisamente lo que está preguntando es si se puede aplicar para una práctica con estudiantes, con datos reales de los diabéticos. No estoy seguro de entender la pregunta, pero tenemos acuerdos con universidades, trabajamos ya con unos colegios donde realmente permite trabajar sobre el desarrollo de algoritmo. Ya tenemos unos convenios con unas universidades, la mayor parte en Suiza, donde trabajamos juntos sobre el desarrollo de algoritmos y de tratamiento de esos datos para encontrar estos patrones que he mencionado. Y si fuera por el lado de la docencia, creo, digo, en el caso de Argentina, hay muchos médicos que quizás son un poco expertos en estas tecnologías, generan sus propias entrenamientos a otros médicos utilizando esas herramientas. Así que acá en Argentina, digamos, si se ve toda
los médicos especialistas en diabetes están habituados a ver estas herramientas y hay entrenamientos y ven este tipo de conexiones y con casos clínicos, así que sí. En todo caso después nos pueden consultar o escribirnos o llamarnos por lo que necesiten algo puntual en Argentina, desde luego. Perfecto, vamos a transmitir eso. Gracias. Sí, claro. Yo quería hacer una preguntita que me quedó colgada del segmento anterior. Ustedes dijeron que MySugar servía como canal de comunicación entre los médicos y sus pacientes. ¿Es a través de la misma plataforma que se establece ese canal de comunicación? ¿O yo paciente uso MySugar, integro con mi portal personal de salud, que a su vez integra con la historia clínica que usa el profesional? ¿Esos circuitos están pensados? ¿Se puede compartir esa información sin necesidad de estar duplicando la carga? Contesto yo, si querés, Olivier. Sí. Te cuento, tenés varios mecanismos, como yo te conté, esto es el concepto de algo personalizado. El paciente puede utilizar MySugar por sí mismo, sin conectado a nada, como la utilizan estos 2 millones de personas en el mundo. Utiliza la aplicación, conecta un glucómetro o da sus datos clínicos en forma manual, y lo que hace MySugar por su cuenta es generar un reporte, ¿no? Varios reportes semanales, trimestrales. Esos reportes generan un PDF con todas las mediciones y todos los datos clínicos y de contexto que esa persona le dio, y genera un PDF, y ese PDF que generó lo puede compartir o por WhatsApp o por mail o por cualquier mecanismo que quiera de mensajería. Eso es un caso de uso, ¿sí? Eso es como lo utiliza habitualmente cualquier persona que lo puede descargar hoy en día la aplicación. Otra posibilidad sería, utiliza la aplicación de MySugar, pero a su vez ese médico que tiene a su cargo ese paciente utiliza la plataforma de Roche Diabetes Care. Entonces, con la autorización de este paciente, autoriza compartir sus datos de MySugar, ¿sí? Esto que decía el consentimiento siempre informado de Olivier, autoriza, conecta, ¿sí? Desde MySugar, dice como una entrada nueva de conexión de datos, y autoriza MySugar a compartir esos datos vía internet, vía protocolo de internet, y esos datos van a la nube, y finalmente en tiempo real, como decía Olivier, el médico los ve en su plataforma, en RDCP, en su perfil del paciente. Entonces sería otra posibilidad, ¿sí? Son complementos, son dependiendo del paciente cada uno. Ok, perfecto, se entendió, bárbaro. No tengo más preguntas de la audiencia, voy a volver a revisar, pero me parece que se han respondido todos, fueron muy claros todas las exposiciones, así que es súper interesante. Gracias. Los liberamos, dejamos sus contactos para los que necesiten comunicarse con ustedes por alguna inquietud, sí, claro, o alguna pregunta que surja luego. Sí, bueno, claro. Les agradecemos muchísimo la participación. Muchísimas gracias. En el CAI. Y bueno, esperemos tenerlos de vuelta el año que viene. Dale, un gusto. Bueno, saludos, Fernanda, muchas Javier. Gracias. Saludos. Muy interesante. Gran trabajo que han hecho. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta Hasta luego. Luego, muchas gracias. Gracias a Dios.